Bueno, la idea de la primera clase es aprovechar para repasar un poco lo que hemos visto de consultas SQL con una sola tabla, ya particularizando en el uso de la sintaxis del select para PostgreSQL. Lo primero es repasar que las consultas se comportan generalmente como de tres grandes partes. La primera es lo que seleccionamos, esto lo vamos a ver a lo largo de todas las clases, pero bueno, por ir proponiendo, digamos, esta estructura. Lo que seleccionamos, pues en principio hemos visto sobre todo campos o a veces algún número para jugar, pero realmente podemos poner muchas cosas. Un campo, he añadido otro campo, cálculos, funciones, el resultado de funciones, constantes, bueno, y algunas cosas más, ¿vale? Entonces, eso es la primera parte, que es lo que voy a seleccionar. La segunda y quizá el grueso donde está la consulta es la expresión de tabla, que realmente hemos visto siempre que es una tabla, bueno, puede ser nada, pero vamos a ver que también puede haber varias tablas relacionadas entre sí, pueden ser subconsultas, pueden ser tablas constantes con valores, pueden ser ya más cosas. Entonces yo de este origen de datos lo que hago es seleccionar los que me interesan, ¿vale? Dentro de la expresión de tabla hay muchas cosas, bueno, ahora lo vamos a contar y lo vamos a ir viendo poco a poco. Y por último, a veces es ver en qué orden mostramos los campos que hemos seleccionado desde ese origen de datos. Y con esas tres pilares yo creo que organizamos y analizamos cualquier consulta. La sintaxis SQL Select en Postgres es bastante compleja, abarca muchas cosas. Ahí vamos a empezar a verlos. Puse el enlace a la sintaxis porque incluye varios conceptos. Incluye el concepto de expresión, que puede ser tanto expresión de valores como expresiones de tablas, condición, como las condiciones que se pueden, en algunos resultados, cuyo resultado es true o false, bueno, pues ahí aparece. Elementos de agrupamiento, que lo hemos visto con group by, ahora lo vamos a ver. Algunas formas de nombrar los objetos o alias al objeto, sea una columna, sea el nombre de las tablas, es decir, cómo aprovechar para poder nombrar las tablas o los eh, campos en diferentes lugares de la consulta. Cuando ya es más compleja necesitamos un poco ordenarla. Sobre todo el campo from item, de todos estos que veis, hay varios, pero from item, que es el origen de los datos, puede ser una tabla o varias y veis que puede haber ahí varias cosas. También recordaros que puede que no exista ningún origen de datos. Y luego, por ejemplo, el join type, que lo vamos a ver, que son los típicos tipos de combinaciones diferentes que va a haber dentro de tabla al cruzarlos en base a una condición, que lo vamos a ver. Pero bueno, si vemos un poco la sintaxis del SQL, quizá vemos que es un poco compleja porque aparecen varias cosas, pero sí es importante quizá comenzar a perderle el miedo a la sintaxis. Recordar que tenemos los corchetes, ya lo hemos visto, opcionales, con las barras que puede ser uno u otro, las llaves que tiene que aparecer. Ahí empezamos a ver y veis que aparecen un montón de cosas. Muchas de ellas ya nos suenan. Vamos a obviar la primera línea, pero vamos a ver primero que hablamos de expresiones. El concepto es de expression, que veis que aparece varias veces, aparece como, digamos, que puede ser un cálculo, puede ser una constante, puede ser un valor, puede ser el valor de un campo, puede ser varias cosas. Veis que aparecen ahí, separamos muchas veces por comas y aparece también a la hora de llamar estas expresiones, que no puede ser un campo, pero podemos ver cualquier cosa, el uso de los alias con el as, si lo veis, para mostrar un output name, una salida de ese alias, y veis que aparecen ahí esas comas, aparece corchete, coma, punto, 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 corchete, porque pueden ser uno detrás del otro. Por eso podemos hacer select campo 1, coma, campo 2. Bueno, es una forma con la sintaxis para hacer. Entonces, esa es la primera parte de todo lo que podemos seleccionar. Luego ya viene el from item, que viene desde el from, que realmente puede ser varias cosas. Entonces veis que cada uno de estos elementos va a aparecer más abajo. Por ejemplo, aquí, esto es el ejemplo del from item. Y aparece que pueden ser muchas cosas. Algunas nos suenan, otras no. Pero bueno, por ejemplo, si parece claro el table name, que es el nombre de una tabla, que le puedo poner un alias, puedo ponerle incluso que me muestre solo de una tabla algunas columnas, porque puedo hacer como una tabla parcial con solo algunas columnas, algunos campos de esa tabla, y veis que aparecen ese alias también. Bueno, y parecen algunas cosas más. Ahí abajo, la que más nos interesa es table name. Ya veremos que pueden aparecer varias tablas. Y abajo ese from item, join type, from item, vamos a verlo más adelante, que es ese concepto de join, que es unir de alguna manera dos tablas en base a una condición. Pues aparece lo de join condition. Bueno, lo vemos que también lo podemos hacer con el web. ¿Vale? Pero veis que al final puede aparecer varias cosas. En el select también, además del from item, vemos que al final entre el from, where, group by y having, realmente estamos completando todo el origen de datos, porque va a ser desde el from, where una condición, group by si tenemos que agrupar elementos, aparece group element, having condition, recordar que la diferencia entre el having condition y where condition
Básicamente, condition es lo mismo, pero no es lo mismo ponerlo en where que aplica a unos datos que en el Hugging que aplica solo condiciones del campo que hemos agrupado. Entonces veis que, por ejemplo, eso se puede ver. Entonces, con todo esto, podemos más o menos entender toda la sintaxis del select, que básicamente un poco esa es la idea, es decir, uno no saberse de memoria, sino saber siempre la documentación con el sistema de gestión de bases de datos que estamos utilizando. Cuando hacemos ya cosas más complejas, obviamente necesitamos ver la sintaxis en detalle. Y por último, comentar que las consultas pueden ser desde algo muy simple hasta algo muy complejo. Y a veces lleva tiempo diseñar la consulta y por eso, bueno, hemos empezado a trabajar en consola, pero ya cuando estemos en aplicación a veces hay que probar bien las consultas hasta que la tengamos bien diseñada y a partir de ahí, bueno, pues aplicarla en nuestra aplicación. El ejemplo más simple, si yo hago un select 1 as ejemplo, 1 es una expresión, que es una constante, as un alias y ejemplo, el nombre va a aparecer en la salida. Es como una consulta, veis, muy sencilla que no tiene ni origen de datos como tal. Y una más compleja puede ser esta, que ya con lo que hemos visto y las cosas que vamos a ir viendo ahora ya la vamos a poder entender, que haya un select, veis que aparece la expresión de la lista de selección ya son más cosas porque aparece el nombre de un campo, por ejemplo, product ID, aparece name, pero con una P antes, que veis que la P aparece en products porque es un alias de products, no aparece el as, pero aparece el espacio, que es igual, pero veis que al final, para diferenciar el nombre de products o de otro name que pueda aparecer en esa otra tabla 6, bueno, pues ya lo tengo que poner un nombre delante, un nombre p.name. Luego veis que puedo mostrar un campo que ya es el resultado de varias funciones, pero que tiene que ser un valor concreto, ¿vale? Que además le añado un alias que pone as profit, ¿vale? Entonces parece que la primera línea de select, veis que ya puedo, mi lista de selección puede ser muchas cosas. Luego aparece el from, que resulta que ya no solo es una tabla, sino son varias tablas y aparece este left join y este using. Ya veremos que podemos hacer así o de otra manera, pero ya no es solo una tabla, sino varias tablas. Luego me aparece un where que me dice una condición, en este caso de fechas, con algún concepto ya más avanzado de datos, como current date interval. Current date ya veremos que es una función con un dato concreto. Bueno, y el s punto, porque el s viene de sales, ¿vale? Y además está agrupado por 1, 2, 3, 4 campos y además aplica una condición sobre una función, ya no sobre un campo, si os fijáis, sino sobre la suma de dos valores, ¿vale? Que a su vez, uno está agrupado y otro está multiplicado para ver una opción. Entonces veis que esta consulta ya no es tan fácil hacer a la primera, pero bueno, entre una sencilla y una compleja, pues van a estar todo nuestro rango de consultas y sobre eso un poco la dinámica es infinita. La idea que os propongo el ejercicio es repasar un poco lo de SQL a medida que vamos un poco entrando en calor y os propongo ya no utilizar la base de datos de Hubway con SQLite que vimos, sino ya utilizarla en Postgres. Ahí os he dejado ya la exportación para que trabajéis directamente en Postgres, aunque es muy interesante el trabajo, aunque lleva tiempo, algunos ya lo habéis intentado, pasar del modelo SQL que aparecía en SQLite, pasarlo a Postgres, ¿vale? Eso permite, bueno, aprender un poco los conocimientos que habíamos visto del diseño físico y de la modificación del SQL de inserción, ¿vale? Insert into, para hacer la prueba. Eso si queréis lo podéis hacer y si no podéis utilizar ya la exportación hecha en Postgres que tendréis que importar, crear vuestra base de datos para trabajar y repasar con los ejercicios que habíamos visto, bueno, que aparecen ahí para SQL, ¿vale? Solo que ahora utilizando Postgres.